Historia número 1. La cueva de la sangre. Soy el sargento James Carter del Ejército de los Estados Unidos. Fui enviado a Afganistán con mi escuadrón en una misión secreta, explorar una cueva recién descubierta que, según la inteligencia, escondía tesoros antiguos de un valor incalculable. Nos adentramos en la oscura cavidad con linternas y fusiles en alto, listos para cualquier amenaza, o al menos, eso creíamos. Los primeros metros de la cueva eran angostos y húmedos. Nuestras botas chapoteaban en el suelo fangoso mientras avanzábamos en formación. En el aire flotaba un hedor indescriptible, una mezcla de carne podrida y sangre seca. No tardamos en descubrir los restos de lo que parecían ser antiguos saqueadores, esqueletos destrozados, sus huesos marcados con profundas mordidas. El soldado Rodríguez fue el primero en desaparecer. Un chillido cortó el silencio y, cuando giramos, él ya no estaba. Solo quedaba su rifle en el suelo y una mancha oscura que goteaba desde el techo. Levanté mi linterna y entonces lo vi, colgado del techo, un cuerpo inerte con la garganta abierta de par en par, como si algo lo hubiese succionado desde adentro. No tuvimos tiempo de reaccionar. Un rugido gutural retumbó en la cueva y algo cayó sobre Mason. La criatura se movía con una velocidad inhumana. Sus garras se hundieron en su torso, arrancándole la piel y dejando expuestos sus órganos palpitantes. Mason gritó por un segundo, antes de que su cabeza fuera arrancada de un solo tirón. El caos se desató. Anderson disparó sin control, pero la criatura ya no estaba allí. Solo veíamos sangre salpicada en las paredes. Unas alas gigantescas se despegaron en la oscuridad, seguidas de un chillido agudo que hizo que nuestros oídos sangraran. Algo pasó velozmente entre nosotros y William se desplomó. Su cuello estaba torcido en un ángulo imposible, sus ojos aún abiertos con una expresión de terror indescriptible. Intentamos correr, pero la cueva era un laberinto sin salida. Parker cayó al suelo de repente. Lo iluminé con mi linterna y vi su pecho hundirse de golpe, como si una fuerza invisible lo aplastara desde adentro. Sus costillas explotaron y trozos de carne y vísceras volaron por el aire, cubriéndonos con su sangre caliente. Yo ya no disparaba. Sabía que era inútil. Solo podía escuchar la respiración de la bestia acechándonos. Jenkins se quedó paralizado, murmurando una oración. Unas garras emergieron de la oscuridad y le perforaron la boca, saliendo por la parte posterior de su cráneo. Su cuerpo fue arrastrado hasta las sombras, y lo último que vimos fue su bota temblando antes de desaparecer. No me quedaba nadie. Solo podía escuchar los huesos crujiendo y la sangre goteando de los cuerpos de mis compañeros. Me apoyé contra la pared de la cueva, tratando de controlar mi respiración. Sabía que si hacía el menor ruido, sería mi fin. Entonces, la sentí. Detrás de mí. Su aliento fétido recorrió mi cuello, su presencia era un abismo de puro horror. Me giré con el cuchillo en la mano, pero no había nada. Solo el eco de una risa gutural que resonaba en la profundidad. Corrí. Corrí sin mirar atrás. Tropecé con cadáveres, resbalé en la sangre, pero logré llegar a la entrada. La luz de la luna me cegó por un segundo, y cuando volteé, la cueva ya no estaba. Solo quedaba la arena y el silencio absoluto del desierto. Soy el único sobreviviente. Nadie me cree. Dicen que fue un colapso mental, que mi escuadrón cayó en una emboscada. Pero yo sé la verdad. Y sé que esa cosa sigue ahí, esperando a la próxima víctima. Historia número 2. La caja de música de la muerte. Nunca fui supersticioso. Para mí, los objetos eran solo eso, cosas sin vida, sin historia más allá de la que les asignamos. Pero eso cambió el día que compré la caja de música en una vieja tienda de antigüedades. Me llamó la atención su diseño,
madera ennegrecida, grabados de ángeles llorando y una manivela dorada con extraños símbolos. El dueño del lugar, un anciano encorvado, me advirtió que no la tocara. Me reí. Pensé que era solo un truco barato para asustar clientes. Esa misma noche, sentado en la mesa del comedor, giré la manivela. Una melodía tétrica y desafinada llenó la habitación. De inmediato, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi novia, Emily, me miró con una expresión incómoda. «No me gusta ese sonido», dijo. La cerré con un golpe y subimos a dormir. A las 3 de la mañana, un grito me despertó. Era Emily. Corrí al baño y la encontré frente al espejo, con los ojos desorbitados y las manos cubiertas de sangre. Su boca se movía, pero no salían palabras. Cuando bajé la mirada, vi lo que sostenía, su propia lengua, arrancada de raíz. Trató de dar un paso hacia mí, pero sus piernas fallaron y su cabeza golpeó el lavamanos. La sangre brotó en un chorro caliente. Murió al instante. Llamé a la policía, pero no podían explicar qué había sucedido. Ninguna huella, ninguna señal de forcejeo. Solo Emily y su lengua cercenada en el suelo. Me dijeron que debía descansar, pero ¿cómo iba a dormir después de eso? Decidí pasar la noche en el sofá, pero la melodía sonó otra vez. La caja estaba en la mesa, abierta. Yo la había cerrado. Lo juro. Mi respiración se aceleró y, sin pensarlo, la arrojé contra la pared. Se rompió en pedazos. Me quedé sentado en el suelo, temblando. Pensé que todo había terminado, pero al día siguiente recibí una llamada. Andrew, mi hermano menor, había sufrido un accidente. Su auto se salió de la carretera y se estrelló contra un poste. Dicen que salió ileso del impacto hasta que un cable de alta tensión cayó sobre su cabeza, carbonizándolo al instante. El miedo comenzó a consumirme. 2 muertes en menos de 24 horas. Miré los restos de la caja rota, sintiendo que algo me observaba. Entonces comprendí, no era un simple objeto. Era una maldición. Intenté deshacerme de ella. La metí en una bolsa y la arrojé a un río. Pero cuando regresé a casa, estaba allí, sobre la mesa. No entendía cómo era posible. Decidí quemarla. Usé gasolina y un encendedor. Las llamas la consumieron rápidamente, pero en el aire se escuchó la misma melodía, distorsionada, como un lamento de ultratumba. Esa noche, mi mejor amigo Derek vino a quedarse conmigo. No quería estar solo. Le conté todo, pero se rió. Dijo que era pura sugestión. Intenté advertirle, pero no me creyó. A las 3 de la mañana, la melodía volvió a sonar. Derek comenzó a convulsionar. Su piel se agrietó como si algo lo estuviera despedazando desde dentro. Gritaba, arañaba el suelo, hasta que su espalda se arqueó de forma antinatural y un chorro de sangre brotó de su boca. Su corazón explotó en su pecho. Ya no podía ignorarlo. Busqué al anciano de la tienda, pero el local estaba cerrado. Pregunté por él y me dijeron que había muerto hace años. Nadie recordaba haber visto esa tienda abierta. Ahora estoy solo. Sé que la próxima víctima soy yo. He intentado huir, pero la melodía siempre me encuentra. Sé que, cuando cierre los ojos, no los volveré a abrir. Si alguien encuentra esta historia, jamás toquen una caja de música antigua. No todas las melodías son para ser escuchadas. Historia número 3. El Grimorio de la Muerte. Siempre me han fascinado los libros antiguos, esos que ocultan secretos que la humanidad ha olvidado o, peor aún, que nunca debió conocer.
Mi obsesión me llevó a una librería de viejo en Nueva Orleans, donde encontré aquel grimorio cubierto de polvo y piel ennegrecida. No tenía título, pero su sola presencia imponía respeto. Cuando lo toqué, un escalofrío me recorrió el cuerpo. El dueño de la tienda, un hombre de mirada vacía, me advirtió: ese libro no es para ser leído. Nadie que lo ha abierto ha escapado ileso. No le hice caso. Pensé que solo intentaba inflar el precio. Lo compré por una suma irrisoria y lo llevé a mi apartamento. Esa noche, con una copa de whisky en la mano, abrí el grimorio. Sus páginas estaban cubiertas de símbolos extraños y palabras en un idioma que no reconocía. Algunas estaban manchadas con lo que parecía ser sangre vieja. Mientras lo hojeaba, un susurro pareció recorrer la habitación. Un sonido gutural, como si algo respondiera a mi curiosidad. Pasada la medianoche, comencé a traducir algunos fragmentos. Una frase en particular me erizó la piel. Aquel que lea estas palabras abrirá la puerta del abismo, y la muerte vendrá por él y por todos los que lo rodean. El primer golpe del destino llegó al día siguiente. Mi mejor amigo, Jonathan, murió en circunstancias inexplicables. Su cuerpo fue hallado en su departamento, destrozado como si lo hubieran despedazado desde dentro. La policía no encontró signos de entrada forzada ni armas en la escena. No podía ser una coincidencia. Intenté cerrar el libro y olvidarlo, pero cada vez que lo hacía, lo encontraba en mi escritorio, abierto en la misma página. Esa noche, mi novia Clyde decidió quedarse conmigo. Quería ayudarme, pensaba que mi paranoia me estaba volviendo loco. Mientras dormía a mi lado, el aire se volvió denso, pesado. De repente, su cuerpo comenzó a sacudirse. Se despertó gritando, arañándose la piel hasta que la carne se desgarró. La sangre manchó las sábanas mientras sus ojos se volvían blancos y su mandíbula se desencajaba con un crujido nauseabundo. No pude hacer nada. Su cuerpo colapsó en un espasmo final y quedó inerte. Intenté llamar a emergencias, pero la línea estaba muerta. Me quedé allí, temblando, mientras el libro, ahora en la mesita de noche, parecía observarme. A la mañana siguiente, encontré un nuevo párrafo escrito en la página que había leído. 2 han caído. El tercero pronto será tomado. El siguiente en la lista era yo. Intenté deshacerme del grimorio. Lo quemé en la chimenea, lo tiré al río, pero cada vez que regresaba a casa, lo encontraba allí, intacto, esperando ser leído de nuevo. No me quedaba otra opción. Busqué al dueño de la librería, pero el local ya no existía. Nadie recordaba haber visto ese negocio. Era como si nunca hubiera estado allí. Ahora estoy escribiendo esto como advertencia. No cometan mi error. No busquen respuestas en lo prohibido. Puedo sentirlo cerca, esperando. Sé que pronto vendrá por mí, y cuando lo haga, mi muerte será solo otra página en el grimorio de la muerte. La cueva de la muerte. Soy el sargento Nathan Coe del Ejército de los Estados Unidos, y lo que estoy a punto de contar nadie lo creería si no lo hubiera vivido en carne propia. En 2012, mi escuadrón recibió la orden de adentrarse en una cueva en las montañas de Afganistán. Se decía que escondía un tesoro antiguo, oro invaluable saqueado por imperios que habían caído en el olvido. Pero lo que encontramos dentro no era riqueza, sino una pesadilla que desearía poder olvidar. La entrada a la cueva era estrecha, apenas iluminada por nuestras linternas. El aire estaba cargado de un hedor rancio, como carne podrida mezclada con polvo antiguo. Avanzamos en formación, rifles listos, mientras nuestros pasos resonaban en la piedra húmeda. Miller, nuestro explorador, iba al frente cuando su linterna parpadeó y se apagó. Un segundo después, un chillido cortó el aire. Disparamos en todas direcciones,
pero ya era tarde. La luz regresó y solo vimos su casco en el suelo, chorreando sangre. Rodríguez, el más joven del equipo, empezó a hiperventilar. Algo lo arrastró, murmuró. No había señales de Miller, solo rastros de sangre que desaparecían en la oscuridad. Intentamos retroceder, pero entonces lo escuchamos, un sonido seco, como carne desgarrándose. Parker gritó y cuando giramos, su cuerpo se elevaba en el aire, suspendido por algo invisible. Su cabeza se inclinó hacia atrás y de su garganta brotó un chorro de sangre. Sus ojos se vaciaron en segundos, su piel se hundió como si algo lo estuviera absorbiendo desde dentro. Cayó al suelo con un ruido sordo, un cadáver seco y marchito. Abrimos fuego. Las balas rebotaban en las paredes, pero entonces lo vimos. Una criatura con alas de murciélago, piel grisácea y garras afiladas, descendiendo desde las alturas de la cueva. Sus ojos eran dos abismos rojos y su boca se abrió en una sonrisa de colmillos afilados y negros. Henderson intentó correr, pero el ser lo alcanzó en un parpadeo, enterrando sus garras en su pecho. Sus costillas se abrieron como un capullo de carne y sus órganos cayeron al suelo con un sonido húmedo. El caos se desató. Walker disparó su escopeta, volándole un pedazo del rostro a la criatura, pero ésta solo retrocedió un instante antes de lanzarse sobre él. Le mordió el cuello, arrancando un pedazo de su tráquea con un chasquido asqueroso. Walker cayó de rodillas, ahogándose en su propia sangre, hasta que el monstruo lo partió en dos con un solo movimiento de sus garras. Yo corrí. No pensé en nada más. La cueva se estrechaba y los gritos de mis compañeros se apagaban detrás de mí. Daniels intentó seguirme, pero resbaló en un charco de sangre y, antes de que pudiera levantarse, el monstruo aterrizó sobre él. Sus gritos se convirtieron en un gorgoteo horrible mientras la criatura le desgarraba el abdomen y sacaba sus entrañas con sus garras. La salida estaba cerca. Sentí el aliento podrido del ser en mi nuca, su gruñido reverberando en mi cráneo. No me atreví a mirar atrás. Me lancé fuera de la cueva y rodé por la grava caliente del desierto. Apunté mi rifle hacia la entrada, pero la criatura no salió. Solo sus ojos carmesí brillaban en la oscuridad, como si supiera que no necesitaba seguirme. Fui el único sobreviviente. Nadie creyó mi historia. Dijeron que mi equipo desapareció en combate, pero yo sé la verdad. Esa cosa sigue ahí, esperando a que otro desafortunado entre en su guarida. Y cuando lo haga, la cueva volverá a llenarse de gritos y carne desgarrada. La caja de música de la muerte. Soy Ethan Walker, y si están escuchando esto, es porque logré escapar. Pero nadie más lo hizo. Todo comenzó hace 3 días, cuando encontré una vieja caja de música en una tienda de antigüedades en una carretera olvidada. La madera estaba agrietada y el metal oxidado, pero al abrirla, una dulce melodía llenó el aire. No sabía que ese sonido marcaría el inicio de una pesadilla. Esa noche, mi novia Emily se quedó dormida en el sofá mientras la caja seguía sonando. La desperté para llevarla a la cama, pero cuando abrió los ojos, gritó con terror. Había alguien en la esquina, jadeó. Miré, pero no había nadie. Supuse que era el cansancio, hasta que escuchamos un crujido seco en el pasillo. Fui a revisar y vi a mi amigo Josh en el suelo, temblando. Estaba pálido, los ojos abiertos y la boca desencajada. Pensé que había sufrido un ataque, pero cuando lo giré, su pecho estaba abierto. Algo había desgarrado su piel desde dentro. La sangre manchaba la alfombra y en su mano fría sostenía la caja de música. Emily gritó de nuevo. Corrí de vuelta y la encontré encorvada en la esquina del cuarto, murmurando entre sollozos. Sus uñas estaban incrustadas en su rostro, arrancándose la piel como si algo la obligara. Intenté detenerla, pero cuando la toqué,
su cabeza se inclinó hacia atrás con un crujido atroz. Sus ojos se derritieron dentro de sus cuencas. Intenté huir, pero la puerta principal se cerró de golpe. Las luces parpadearon y una risa infantil resonó en la habitación. Me volví justo a tiempo para ver cómo Mark, otro amigo, intentaba salir por la ventana. Algo invisible lo jaló de los tobillos y lo estrelló contra la pared con una fuerza brutal. Su cuerpo se dobló de una manera imposible antes de desplomarse. Desesperado, agarré la caja y la lancé contra el suelo. Pero en lugar de romperse, la melodía se hizo más fuerte. La tapa se abrió sola y de su interior brotó un susurro helado, uno más. Sentí una presión en mi pecho. Caí de rodillas mientras mis costillas se hundían como si algo estuviera apretándome desde dentro. Gateé hasta la chimenea y agarré el atizador de hierro. Si la caja no se rompía, la quemaría. Pero cuando intenté acercarla al fuego, las llamas se apagaron de golpe y la habitación se sumió en una oscuridad total. Unas manos frías me tocaron la nuca. Me desperté horas después. La casa estaba en silencio. Mis amigos estaban muertos. Sus cuerpos retorcidos en ángulos imposibles, los ojos arrancados, la piel destrozada. Y en medio de la sala, la caja de música, intacta. Huí sin mirar atrás. Ahora estoy en un motel, escribiendo esto. Pero la melodía, todavía la escucho. Afuera, bajo la lluvia, alguien canta con una voz infantil. Sé que la caja vendrá por mí. Es solo cuestión de tiempo. El oro maldito de la muerte. Me llamo James Carter, sargento del ejército de los Estados Unidos. Hace 6 meses, mi equipo y yo fuimos enviados a una misión encubierta en Afganistán. Nos informaron que en una cueva oculta en las montañas se encontraba un antiguo tesoro, oro, joyas y reliquias de valor incalculable. Pero lo que hallamos en su interior no tenía nada que ver con riquezas, sino con el infierno mismo. El camino hacia la cueva fue agotador. La entrada era estrecha, apenas iluminada por nuestras linternas. Adentro, el aire estaba viciado, denso y pesado. Miller, uno de mis hombres, bromeó diciendo que la cueva olía a muerte. Rodriguez, el más supersticioso del grupo, escupió al suelo y murmuró algo sobre espíritus malignos. No tardamos en descubrir cuánta razón tenía. A unos 50 metros dentro de la cueva, vimos cofres cubiertos de polvo y esqueletos humanos con armaduras antiguas. Algo no encajaba. Los huesos estaban perforados, como si algo hubiese succionado la médula de su interior. Thompson se acercó a uno de los cofres y, al abrirlo, una ráfaga de aire gélido barrió la cueva. Entonces la escuchamos, esa respiración rasposa y profunda, proveniente de la oscuridad. Antes de que pudiéramos reaccionar, algo cayó desde el techo y se llevó a Miller. Su grito se ahogó en un gorgoteo asqueroso. Apuntamos nuestras armas y disparamos, pero las balas parecían atravesar el aire vacío. Miller fue arrojado contra la roca con tal fuerza que su cabeza estalló como una sandía. La criatura se reveló, una bestia humanoide con alas enormes y piel grisácea, sus ojos eran pozos negros sin alma. Rodríguez gritó una oración antes de que el monstruo lo alcanzara. Sus garras le atravesaron el pecho, arrancándole las costillas como si fueran ramas secas. Lo último que vi de él fue su rostro congelado en una mueca de horror mientras su cuerpo se desangraba en segundos. Thompson y yo intentamos huir, pero la bestia era más rápida. Extendió sus alas y descendió sobre Henderson, quien disparó su rifle en vano. En cuestión de segundos, la criatura lo sujetó del cráneo y con un movimiento seco le arrancó la cabeza. Un chorro de sangre caliente nos salpicó mientras su columna vertebral colgaba de la base de su cuello. Corrimos hacia la salida. Thompson iba delante de mí, pero tropezó y cayó. Giré para ayudarlo,
pero la bestia lo atrapó por la pierna y lo arrastró de vuelta a la oscuridad. Lo último que vi de él fue su mano estirada hacia mí, sus ojos llenos de terror, antes de que la criatura le desgarrara la garganta con sus dientes afilados. Seguí corriendo sin mirar atrás, el corazón latiéndome con furia en el pecho. La salida de la cueva estaba a pocos metros, pero sentí el aire moviéndose detrás de mí. Algo afilado me rasgó la espalda. Caí de rodillas, grité de dolor, pero me levanté y me lancé fuera de la cueva. El sol me golpeó el rostro. La criatura no salió tras de mí. Parecía estar confinada a la oscuridad de la cueva, pero sabía que me estaba observando. Esperando. Ahora, aquí estoy, escribiendo esto desde una base en Kabul. Nadie me cree. Dicen que mi equipo cayó en una emboscada talibán. Pero sé la verdad. Sé lo que vi. Y sé que esa cosa sigue ahí, esperando a su próxima víctima. La caja de música de la muerte. Mi nombre es Michael Turner y lo que voy a contarles no tiene explicación lógica. Todo comenzó cuando encontré aquella caja de música en una tienda de antigüedades. Su diseño era hermoso, de madera oscura con detalles dorados y una pequeña bailarina en el centro. La compré sin dudar, pensando en regalársela a mi hermana menor, Amelie. Pero nunca debí llevarme ese objeto maldito. La primera vez que la abrí, una melodía antigua y perturbadora comenzó a sonar. Me pareció extraña, pero lo ignoré. Se la entregué a Amelie esa noche y ella quedó encantada. La giró varias veces y dejó que la melodía inundara la casa. Pero apenas unos minutos después, escuché su grito desgarrador desde su habitación. Corrí tan rápido como pude. Cuando abrí la puerta, mi corazón se detuvo. Emily estaba en el suelo, con la cara desfigurada de puro terror. Sus ojos estaban completamente blancos y su mandíbula desencajada como si hubiese intentado gritar antes de morir. La caja de música aún giraba sobre su tocador, tocando aquella maldita melodía. Mi madre se desmayó al ver el cadáver de Amelie. Mi padre llamó a una ambulancia, pero los médicos solo pudieron certificar su muerte. Dijeron que pudo haber sido un ataque al corazón, pero algo en su rostro congelado en pánico me decía que no era algo natural. Intenté deshacerme de la caja. La tiré a la basura, pero a la mañana siguiente apareció sobre mi mesa de noche. Intenté quemarla, pero la madera ni siquiera se chamuscó. Cada vez que sonaba su melodía, algo horrible pasaba. 2 días después, mi madre fue la siguiente. La encontré en la cocina, con los dedos destrozados y la garganta perforada por los vidrios de un plato roto. Parecía que había intentado arrancarse la piel a sí misma. Y lo peor es que, en medio de su charco de sangre, estaba la caja de música abierta, con la bailarina girando lentamente. Intenté advertir a mi padre, pero él no me creyó. Se encerró en su cuarto, tratando de beber hasta olvidar el horror de lo que estaba pasando. Esa noche, escuché la caja sonar de nuevo. Corrí a su habitación y lo hallé colgado del techo, con los ojos abiertos y la lengua negra colgando de su boca. La caja estaba sobre su escritorio, con la melodía repitiéndose una y otra vez. La desesperación me invadió. Intenté huir, llevándome la caja conmigo. La arrojé desde un puente a un río, pero cuando regresé a casa, la maldita cosa estaba sobre mi cama. Algo susurraba dentro de ella, algo que quería que la siguiera escuchando. Ahora estoy solo. No hay nadie más en esta casa. La caja sigue aquí, esperándome. No importa cuántas veces intente huir, siempre la encuentro en algún rincón, lista para abrirse y tocar su melodía. No sé cuánto tiempo me queda antes de que me toque a mí. Pero cuando lo haga, espero que nadie más encuentre esta caja maldita. O la muerte seguirá bailando al ritmo de su infernal canción. El eco de la muerte. Me llamo Ethan Carter,
y lo que viví aquella noche en Afganistán no tiene explicación racional. Nos enviaron a una misión secreta en las montañas del Hindu Kush. Nuestro objetivo era adentrarnos en una cueva recién descubierta, supuestamente escondite de un tesoro invaluable. El informe decía que contenía reliquias antiguas, oro y posiblemente artefactos de gran valor histórico. Pero la verdad era otra. Éramos 5 en el escuadrón. Sargento Miller, Johnson, Parker, Lewis y yo. Bajamos por la abertura rocosa con linternas y fusiles listos. El aire era denso, con un olor a humedad y algo más, algo rancio. A medida que avanzábamos, las paredes se estrechaban y el silencio se volvía insoportable. Entonces, encontramos las primeras marcas en la piedra, dibujos primitivos de figuras humanoides con alas y bocas llenas de colmillos afilados. No eran dioses. Eran advertencias. Parker fue el primero en notar los huesos en el suelo. Humanos, sin duda. Algunos aún tenían retazos de piel pegados, como si algo los hubiera devorado y escupido después. Johnson maldijo en voz baja y Miller ordenó avanzar con cautela. Entonces lo escuchamos, un chasquido húmedo, como si algo grande moviera sus articulaciones en la penumbra. Antes de que pudiéramos reaccionar, una masa oscura cayó sobre Parker. No pudimos disparar. Sus gritos eran insoportables, su cuerpo se convulsionaba mientras el monstruo lo levantaba y le clavaba sus colmillos en el cuello. La sangre salpicó las paredes y su cabeza cayó al suelo con un sonido sordo. Lo que quedó de él era solo un cascarón seco. Lewis gritó y disparó, pero la criatura se movía a una velocidad inhumana. Algo lo arrastró hacia la oscuridad y desapareció. Solo escuchamos huesos crujiendo y el eco de su respiración entrecortada hasta que quedó en un silencio absoluto. No quedaba nada de él. Miller intentó coordinar un repliegue, pero fue inútil. Del techo de la cueva cayó otra de esas cosas, una silueta alada de piel pálida y garras largas. Le atravesó el pecho con una de ellas y, antes de que pudiera gritar, le arrancó el corazón. Su cuerpo cayó de rodillas, temblando, hasta desplomarse en un charco de su propia sangre. Johnson y yo corrimos sin mirar atrás. Los alaridos inhumanos rebotaban por las paredes. Sentí que algo me rozó la espalda y disparé a ciegas, pero la criatura no se inmutó. Johnson tropezó y cayó. Lo vi intentar levantarse, pero una garra se hundió en su espalda y lo levantó en el aire. La criatura lo desgarró como si fuera de papel, esparciendo sus órganos por la cueva. Corrí. Corrí como nunca en mi vida. Mi linterna se apagó y avancé en la oscuridad, sintiendo la presencia detrás de mí. La salida estaba cerca. Podía sentir la brisa del desierto. Un aliento putrefacto rozó mi oído. Me lancé fuera de la cueva y rodé por la ladera. Cuando me incorporé, no había nada. Las criaturas no salieron. Solo quedaron los ecos de sus chillidos en la profundidad. Nadie creyó mi historia. Dijeron que mi escuadrón cayó en una emboscada talibán y que mi mente fabricó recuerdos para sobrevivir al trauma. Pero yo sé la verdad. Algo antiguo vive en esas cuevas, esperando en la oscuridad. Y sé que algún día volverá a cazar. La caja de música de la muerte. Me llamo Nathan Reynolds y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Todo comenzó cuando encontré aquella caja de música en una tienda de antigüedades. Era pequeña, de madera oscura con grabados extraños en su superficie. Cuando la abrí, la melodía que sonó era inquietante, casi hipnótica. No tenía idea de lo que acababa de liberar. Esa misma noche, mi novia Emily fue la primera en tocar la caja después de mí. Mientras cenábamos, de repente se quedó inmóvil, como si algo la hubiera paralizado. Luego, sin previo aviso, su cuerpo comenzó a convulsionar violentamente. Sus ojos se desorbitaron,
Sus venas se marcaron en su piel y comenzó a vomitar un líquido negro y espeso. Intenté ayudarla, pero fue inútil. Sus huesos crujieron y su cuerpo se dobló hacia atrás de una forma imposible, hasta que su espina dorsal se rompió con un sonido aterrador. Después de su muerte, traté de deshacerme de la caja, pero siempre volvía a aparecer en mi casa. Pensé que estaba perdiendo la razón. Llamé a mi mejor amigo, Jake, para que viniera y me ayudara a deshacerme de ella. Cuando llegó, la tocó sin saber lo que le esperaba. Minutos después, su piel comenzó a desprenderse en tiras, como si fuera arrancada por cuchillas invisibles. Intenté sujetarlo, pero sus brazos simplemente se desprendieron de su cuerpo. Gritó hasta que su garganta fue destrozada por sus propias cuerdas vocales desgarradas. Aterrorizado, busqué información sobre la caja. Descubrí que pertenecía a una antigua familia que había sido masacrada siglos atrás. Se decía que la caja encerraba su rencor y maldición, y que cualquiera que la tocara estaba condenado a morir de la manera más horrible. Mi hermana menor, Clyde, llegó de visita sin previo aviso. Antes de que pudiera advertirle, encontró la caja sobre la mesa y la tocó. Sus ojos se llenaron de lágrimas de sangre, sus dientes comenzaron a caerse uno a uno y su carne se hundió como si algo dentro la estuviera devorando desde adentro. Cayó al suelo, retorciéndose en su propia miseria hasta que dejó de moverse. Intenté quemarla, pero el fuego no la afectaba. La arrojé a un lago, y a la mañana siguiente la encontré en mi cama, abierta, tocando la maldita melodía. Fue entonces cuando entendí que no tenía escapatoria. La última persona que murió fue mi madre. Le pedí que viniera a quedarse conmigo porque no quería estar solo. Cuando entró en mi casa, la caja se abrió por sí sola y la melodía resonó en las paredes. Mamá ni siquiera la tocó, pero su destino ya estaba sellado. Su piel se agrietó como porcelana rota y su cuerpo se partió en pedazos frente a mis ojos. Ahora estoy solo. No sé cuánto tiempo más me queda. La caja sigue aquí, esperando a que alguien más la toque. Si alguna vez la encuentras, por favor, no la abras. El abismo de la muerte. Me llamo Ethan Walker, sargento de una unidad de operaciones especiales. Nuestra misión en Afganistán parecía sencilla, adentrarnos en una cueva en busca de un tesoro antiguo que, según inteligencia, los insurgentes querían saquear. El oro no me importaba, pero órdenes eran órdenes. Lo que encontramos ahí dentro fue algo que jamás debimos haber despertado. Descendimos por la caverna con linternas y fusiles listos. El aire olía a putrefacción y humedad. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones extrañas y huesos humanos dispersos en el suelo. No tardamos en encontrar un pasadizo angosto que nos llevó a una cámara oculta. Ahí estaba, cofres llenos de oro y joyas, artefactos que parecían de otra era. Pero entonces, algo se movió en la oscuridad. Un chillido desgarrador resonó en la cueva. Antes de que pudiéramos reaccionar, una figura gigantesca se precipitó sobre el soldado Carter. Sus garras le atravesaron el pecho como si su armadura fuera de papel, y en cuestión de segundos, su cuerpo quedó reducido a un saco de piel vacía. Su sangre se evaporó al instante, absorbida por la criatura. Abrimos fuego, pero las balas apenas la rozaban. Tenía alas membranosas, un cuerpo cadavérico y unos ojos rojos que brillaban como brasas en la penumbra. Saltó sobre el soldado Mellor, mordiéndole el cuello con colmillos largos y afilados. En segundos, su carne comenzó a secarse y sus ojos se hundieron hasta desaparecer en su cráneo. Solo quedó una cáscara marchita, una momia grotesca con la boca abierta en un grito silencioso. Corrimos de vuelta al pasillo, pero la criatura era más rápida. Atrapó a Hudson por la pierna y lo arrastró hacia la oscuridad. Sus gritos se apagaron de golpe. Cuando miré hacia atrás, vi su cuerpo partido en dos,
las vísceras esparcidas por el suelo como si hubieran sido arrancadas con las manos. El hedor a sangre llenó la cueva. Nos quedábamos pocos. Parker intentó usar una granada, pero la criatura le arrancó la cabeza antes de que pudiera soltar el seguro. Su columna sobresalía del cuello como una raíz retorcida, y su cuerpo sin cabeza aún temblaba en el suelo. Corrí como nunca. La criatura masacró a los demás mientras sus gritos de agonía resonaban en la cueva. Oí huesos quebrarse, carne desgarrada, el sonido de cuerpos siendo aplastados contra la piedra. El eco de su sufrimiento quedó grabado en mi mente para siempre. Cuando llegué a la entrada, vi la luz de la luna y sentí que tal vez tenía una oportunidad. Pero antes de salir, la criatura me alcanzó. Sus garras me arañaron la espalda y sentí mi piel abrirse en un ardor insoportable. Me giré y disparé mi último cartucho directo a su ojo. El monstruo chilló y se retorció de rabia, lo suficiente para que yo pudiera escapar. Corrí hasta caer exhausto en la arena del desierto. Cuando miré atrás, la cueva estaba en completo silencio. La criatura no me siguió. Tal vez no podía salir, o tal vez no lo necesitaba. Sabía que yo sería su heraldo, que contaría su historia y con ello propagaría su maldición. Soy el único sobreviviente. El gobierno borró toda evidencia de la misión, dijo que mi escuadrón murió en una emboscada. Pero yo sé la verdad. Sé que esa cosa sigue ahí dentro, esperando a que alguien más cometa el error de entrar en su dominio.